Bienvenidos a Lea y las Cebras. Soy Lea y aquí hablamos de altas capacidades, neurodivergencia y lo que significa ser una cebra, alguien único que no encaja en el rebaño. Por eso entrevisto a personas que comparten sus historias, sus retos y sus logros para que juntos podamos entendernos mejor y celebrar nuestras diferencias. En el episodio de hoy hablamos con Mariana. Hola Mariana, bienvenida. Hola Lea, muchas gracias. Estoy súper feliz en realidad porque, no sé si lo sabes, pero eres mi primera entrevistada. ¡Ah, qué emoción! Sí, no, yo también. Sabes que lo estuve procrastinando un montón de tiempo. Pero ¿Por aquí está. qué? Miedos, creo, por miedos, porque no me creía, o sea, porque me tengo que exponer, ¿no? Tengo que decir quién soy, cómo pienso. De alguna forma sentía que tenía que demostrar que soy inteligente, entre comillas. Y esto me daba un montón de miedo. Siempre da miedo algo nuevo y sobre todo cuando uno se tiene que abrir porque no sabe cómo va a ser el receptor. Pero bueno, problema del receptor. Que lo entienda, que lo tome como pueda, como quiera. Exacto. Exactamente. Estas Sí, que somos nosotras. sí, no, ahora estoy más en la parte de... la gente nos va a juzgar de todas formas, nos han juzgado toda nuestra vida, ¿no? Y ya me da igual. Quien quiera entendernos, que lo haga. Y si no, que pase camino. Que pase camino, tal cual. Sí. Hace un tiempo hice una charla TED, justamente una de las cosas que traté de exponer y de darle rienda al tema es esto de las etiquetas. Esta mirada que tiene el otro y que bueno, en realidad es del otro porque es otro sistema cognitivo pensando, interactuando con el mundo, haciendo probablemente falsas creencias de mis propias creencias, entonces es lo que le corresponde al otro. Eso no es mío. Estas etiquetas no soy yo. Creo que un poco por ahí también este tiempo de pensar si nos animamos a hacer este podcast y grabar, si no, si hacerlo con cámaras y ponernos nombres ficticios. Bueno, con humildad, pero esta soy yo, las etiquetas no son mías, me las pusiste tú. Así que por ahí. Sí. Pues, ¿sabes? A veces, bueno, sigo teniendo problema con esto de las etiquetas porque es verdad que, en mi caso, luego me cuentas tú, ¿no? Lo que aprendí, cómo aprendiste de tu superdotación, pero para mí ha sido tan revelador y también un shock tan tremendo aprender, ¿no? Que soy superdotada, que la etiqueta la necesité primero para entenderme y luego, claro, lo que quiero es poder deshacerme de ella. Pero siento que hay durante todo este camino de aprendizaje, de aceptación, esta etiqueta aún la necesito, creo. Sí, mira, me va a resultar un poco difícil por momentos hablar como, bueno, como investigadora, Ya. como académica en el tema, y por otro lado, hablar yo, Mariana, desde este lugar muy personal, pero bueno, trataré de hablar desde mi lugar más real, eh, desde mi subjetividad, tratando de no posicionarme desde otro lugar, porque va a generar mucha confusión, por lo menos en mí. Em, yo creo que el tema de las etiquetas, en un momento todos lo precisamos. A ver, hay un principio, hay un primer momento, o mejor dicho, en el que negamos las etiquetas, o las dudamos, o no queremos saber cómo de ese tema. Ahí está el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que nos puedan poner otros. Entonces hay todo como un tema de cumplir expectativas, ¿no? Esto de expectativa versus realidad. Hay una cuestión también de búsqueda interior. Entonces digo, hay un principio en este proceso de identificación que tiene que ver con ese miedo, que tiene que ver con esa duda, con ese desasosiego, pero después hay un momento en el proceso que nosotros necesitamos esa etiqueta porque necesitamos de alguna manera ponerle nombre, ¿no? Poder decir, bueno,
soy así como soy, siento como siento, actúo como actúo debido a, necesito darle un nombre a esto. Pero resulta que no basta un nombre, al menos a mí me pasó, que no basta un nombre. No es una cuestión de que, no, lo de Mariana es TDAH, no, lo de Mariana es, no sé, dificultades para, es hiperactiva, dificultades para concentrarse. No, lo demás, o sea, no basta con la etiqueta, bueno, llegamos, está, superdotación, ok. Ahora necesito encauzar eso desde esta subjetividad. Por eso decía, voy a tratar de hablar de mi subjetividad y no tanto de un lugar académico. Necesito posicionarme desde este yo, desde esta estructura más psicológica, cognitiva, de esta persona que siente, que tiene anhelos, miedos, que ríe, que llora, que tiene deseo, expectativa de quién soy, de lo que quiero lograr, de lo que son mis metas y no. Y ahí está el momento en el que empiezo a construir o reconfigurar mi identidad. Y ahí es cuando ya no necesito más la etiqueta. Ahí es cuando no la necesito. Ahí es cuando me da lo mismo, de alguna manera, presentarme o tener la necesidad de presentarme con la etiqueta o no. O sea, a mí no me cambia. Cuando a mí no me cambia es porque logré de alguna manera aceptar, valorar, reconocerme con todas esas características e indicadores que hacen a un comportamiento de superdotación. Pero claro, es un proceso, es largo, tiene sus altibajos y bueno, y cada uno lo va transitando y lo va viviendo como puede, pero yo logré como identificar esos grandes momentos, desde el miedo, el desconcierto, la necesidad, como decías tú, de poder tener esa etiqueta, de decirla, nombrarla, hasta que dije, ok, pero esto no basta. Ahora necesito yo realmente reconfigurarme, volver a nacer. Creo que Totalmente. esa es la palabra en mi caso. Por eso es que te entiendo. Lo de tener que poner la etiqueta en algún momento es necesario para uno. Sí, sí, es que la palabra que usaste me parece súper correcta, lo de renacer. Lo he vivido muy así. Justamente, mira, hemos hecho algo muy de personas gifted o neurodivergentes, ¿no? Porque hemos saltado en el tema y se me olvidó preguntarte para que la gente entienda un poco quién eres, ¿no? Entonces, tú eres de Uruguay y te conocí por LinkedIn o gracias al TEDx realmente que hiciste por YouTube. Y entonces, eres profesora, investigadora, oradora, entonces, sobre altas capacidades y investigas también el tema para niños, ¿no? Y de educación. Si quieres Sí, hacer una frase rapidita sobre tú sí. eres, básicamente. Cuando las personas escuchen este podcast, esta conversación, se van a dar cuenta de que claramente lo que son los protocolos y nuestra ansiedad y la vorágine con la que conversamos va y viene, va y viene. Lamento que no seamos tan perfectas. Exacto. Así que no pasa nada con los protocolos. Sí, yo soy licenciada en pedagogía, soy profesora de química en esa opción. Además, me dedico a la psicopedagogía. Próximamente tendré mi siguiente título universitario. Ya. Tengo un máster en educación, en altas habilidades de supportación por la Universidad Católica de Uruguay. Me he especializado en dificultades de aprendizaje, en supportación, doy clases a nivel de maestrías y de formación de grado. Eh, pero más allá de todo eso, soy Mariana, le gusta mucho el deporte, recientemente comencé flamenco, ¿Sí? sí, soy autodidacta en los lenguajes. De momento hablo portugués, inglés, español y bueno, y estoy tratando ahí de meterme, no sé si en el francés. Sí, te Bonjour. ayudo. Oye. ¿Eh? Y bueno, y soy esposa y amante de los animales. Y en fin, esa soy yo. Y tu última etiqueta, entonces, al Mi, final, mi última etiqueta es el de comportamientos superdotados.
las áreas de mayor destaque han ido cambiando a lo largo de mi vida. Actualmente estoy presentando mayor destaque en lo que hace a la inteligencia interpersonal, y eso relacionado con el área científica es lo que me ha llevado también a seguir estudiando psicopedagogía, por ejemplo, que es una carrera que amé desde siempre, y estuve como bordeándola mucho tiempo hasta que logré hacer la licenciatura como tal, y que tiene que ver con esto, con poder intervenir, investigar, atender, estimular en los procesos de aprendizaje de las personas. Atención, memoria, lenguaje, no sé, razonamiento matemático, numeración, etcétera. Entonces, eso tiene mucho de, entiendo yo que lo canalizo, ¿no? Como estas áreas de destaque en las que el área científica y el área interpersonal se combinan. Y bueno, razón por la cual la educación, la psicopedagogía, la soportación, todo esto hace que sean como mis puntos, no sé si mis puntos fuertes, pero yo sí los veo como mis fortalezas, como los lugares donde puedo aportar y generar un algo que para esa otra persona sea importante, sea necesario. Sí, sí, es verdad que para el mundo en general pasar, ¿no? De siendo como tú de especialista en química al final, si lo enseñas, a psicopedagogía no es muy común, ¿no? No, no lo es, no lo es. Y la primera vez que hablamos, me contaste que es justamente siendo profesora, te diste cuenta de algunos alumnos que se comportaban un poco distintos y así es como tú te descubriste, ¿o fue así? Sí, en realidad el inicio es correcto, el final no, porque en realidad no me descubrí, y vuelvo como a lo que te comentaba al inicio, en este temor, este miedo, esto de autodescubrirme, no, güey, era imposible, ¿no? Tuvo que venir otro, tuvo que venir otra persona, tuvo que ponerme esa etiqueta, tuve que confrontarme con una realidad. Entonces, yo empecé estudiando profesorado de química, y sí, me di cuenta de que habían estudiantes que pensaban distinto, que tenían otras necesidades, que no se quedaban quietos. Todo eso me llevó en realidad a pensar en un posible TDAH. Entonces, mi formación se metió en TDAH. Empecé haciendo especialización y posgrado vinculados a esa temática, iba a congresos y demás. Pero después de un tiempo y de profundizar en la temática, empecé a encontrar que nuevamente me estaba quedando como escasas de respuestas para mi pregunta original. Hasta que en un congreso sobre TDAH me encontré con dos grandes expertas uruguayas, que actualmente una vive en Estados Unidos, la otra vivió durante 25 años en Brasil, pero son uruguayas de nacimiento. Con una vasta trayectoria en el tema de altas habilidades de supportación. Ella es Karen Brindelman y Susana Pérez Barrera. Yo dije, su votación en un congreso de TDAH, ¿el qué? Se me voló la cabeza, ¿no? Segundo momento en el que me vuela la cabeza, primer momento fue cuando mis respuestas estaban no siendo las adecuadas para esas preguntas originales de qué pasa con estos chiquilines que veo en clase y que no responden a un perfil típico de TDAH. Entonces me volé la cabeza y dije, viene por acá, por el tema de las altas habilidades. Entonces estos chiquilines deben tener altas habilidades, tiene que ser otra la explicación, hay otros comportamientos. Bueno, empecé a estudiar, investigar, me contacté con ellas, ahí todo eso me llevó a hacer mi maestría en el tema, y empecé a darme cuenta en el proceso de investigación que vivía más cerca de las altas habilidades que lo que yo creía, que en mi mundo, en mi vida más cercana, en las personas más cercanas, en mi contexto más cercano, más íntimo, habían personas con altas habilidades de supportación y que toda la vida crecieron que eran locos. Y que toda la vida crecieron que necesitaban tomar estas medicaciones fuertes para brotes no sé el término correcto, el psiquiátrico no lo conozco, pero no como
mal, ¿no? Sí, loco, como con ciertas problemas Sí. psicológicos, psiquiátricos. O como de intensidad, o Sí, que hoy diríamos intensidad, pero la medicina no lo veía así. Y vivieron gran parte de su vida con esa medicación, o eran no sé, la oveja negra de la familia, los que pensaban distinto, los que no podían quedarse quietos, que tenían una hiperactividad a nivel del pensamiento y del lenguaje. Perdón, yo tengo hiperactividad en el lenguaje, pero eso es típico de las altas habilidades, algunos lo tienen a nivel del pensamiento. A mí si no me frena, sigo de largo. Entonces, eso me llevó como a confirmar una vez más que el camino iba por este tema, ¿no? O sea, que las respuestas más acertadas para los chiquilines que me habían alentado a pensar distinto, a mirar distinto, iba por este lado, porque mi familia también. Y bueno, así se dio el camino, así se dio, así de complejo, así de turbulento. Y la etiqueta que a mí me pusieron de altas habilidades surgió en un taller mucho tiempo después, pero muchísimo tiempo después, en un taller que con mis compañeras del grupo de investigación dábamos para adultos, adultos con supernatación, que estaban en proceso de identificación, dábamos talleres así, onda, encuentro cercano entre pares para conocernos, interactuar y tener un lugar de confianza y de seguridad. Y me invita una de mis colegas a formar parte del taller. Yo creyendo que me invitaba a ser partícipe, pero en un rol de moderadora, ¿no? No, me invitó como participante real. Empecé a darme cuenta de que mi rol no era el de moderadora, no era de líder del grupo, de co-líder, sino de participante, era una más. Cuando me daba cuenta que no me daba lugar a que yo pudiese llevar adelante ese taller, sino que me daba lugar de la misma manera que a los demás. Yo dije, esto es raro, esto no puede ser, ¿por qué me está haciendo esto? Eh, Apagué, me acuerdo que fue por Zoom, porque estábamos en plena pandemia, apagué la cámara, apagué el micrófono y me puse a llorar. Y no entendía por qué estaba llorando, porque me resultó eh, muy genuino, muy natural, el apagar la cámara y ponerme a llorar. Y cuando eso pasó, me acuerdo que no pude sostener el taller. Me emociono todavía. y yo también Bueno, lloro, pero por el coraje que tuve, hoy lo veo así. Me acuerdo que no pude sostener el taller y cerré el Zoom y me fui. Y termina el taller, no sé si le faltaba algo así como 45 minutos para que terminase. Y me llama y me dice, ¿por qué te fuiste? Y en la conversación le dije, no sé, me sentí incómoda, no fue para esto que me convocaste. Me dijo, sí, te convoqué para eso. Y ahí se dio todo un proceso de nada, de idas y vueltas con una compañera, que en realidad ella lo que estaba haciendo era ayudándome a que yo me sacara la burka, ¿no? Me pudiese como desvelar y me pudiese ver a mí misma de la manera que ella me estaba viendo en tantos años de trabajo conjunto. Ni más ni menos que una de las referentes en este tema en América Latina, con más de 25 años trabajando en este tema, investigando en este tema, que ha presidido el Consejo Mundial de Superdotación, el de Brasil también. ¿Por qué digo esto? Porque no era cualquiera la persona que me estaba viendo. Entonces, eso también representaba para mí un montón, significaba un montón. A ver, mis lágrimas, ese momento de cierre, de negación, fue como la duda perfecta para empezar mi proceso. Y ese proceso, se ve que yo lo había iniciado con esos estudiantes del liceo. Y yo eh, no estaba siendo consciente de eso. Pero bueno, me llevó menos de un año poder dejar a un lado la etiqueta, como te decía, y poder reconocerme y construir mi identidad. Al punto que, bueno, he tenido, debido
a mi autorreconocimiento y al valor que le doy a mis habilidades, es que he tenido grandes dificultades en algunos lugares de trabajo donde la opresión a la mujer y a la mujer inteligente es moneda de cambio. Es una cosa de todos los días. En un lugar donde yo trabajé tuve que denunciar acoso laboral por una compañera de trabajo que se sentía amenazada por mi potencial. Y después de un par de años transitando eso, y yo en mi propio proceso de identificación, se dio todo de manera concomitante con esto, tuve que hacerme un lado de ese trabajo, donde yo trabajaba en el rol psicopedagógico, ni más ni menos, porque yo estaba tratando de lograr identificarme, verme, y había una persona que estaba todo el tiempo confrontándome con una mirada completamente negativa, que además, manipulaba mis reuniones de trabajo y demás para que ahí hubo. Qué fuerte lo que estoy contando. No me encanta porque, o sea, yo me siento muy identificada, obviamente con cosas distintas, pero relación personas tóxicas, básicamente, para nosotras o nosotros, siento que les atraemos. No sé muy bien por qué, algunos dicen bueno, hablan mucho de energía, ¿no? Y de esta luz interior que tenemos, porque vemos la vida de forma muy distinta y yo creo que es verdad que a nivel de valores solemos tener valores en común que son muy humanistas. Eso es lo que estuve viendo. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, yo creo que, a ver, desde siempre la inteligencia estuvo asociada a los hombres. El potencial y la capacidad cognitiva, entendida como inteligencia, digamos, siempre estuvo asociada a los hombres. Y la mujer escuela, si es buena, solemos decir que es estudiosa. Le damos como ese valor. Es estudiosa, hace fuerza, es dedicada, le gusta estudiar, le gusta. Todavía le ponemos ese peso del placer por ese esfuerzo, ¿no? Pues no, señores y señoras, las mujeres somos inteligentes. Entonces, claro, creo que en la construcción social que tenemos, en esta representación social que hacemos de la inteligencia, de este concepto de inteligencia asociado a los hombres y demás, está como implícito, está como esta cosa implícita de la inteligencia asociada al hombre. Entonces, cuando una mujer es poderosa en este sentido cognitivo, en este sentido de que puede pensar diferente y que muchas veces en determinados contextos, ¿no? Donde se desenvuelve esa forma de pensar diferente, le da un plus, le aporta un valor único, especial. eh, y bueno, da temor. Las mujeres que pensaban distinto hace millones de años atrás eran brujas. Brujas, locas, sí, 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 totalmente. Sí, es que tenemos un Entonces, legado. como yo me doy cuenta a veces, por ejemplo, ¿no? Por eso dije, quiero hablar de mi subjetividad, porque acá no hay teorías. Sí puedo decir algunas cosas y saber que hay referencias teóricas e investigaciones que dan cuenta de esto, pero lo hablo desde mi subjetividad, desde mi interpretación. Sí, podemos o no estar de acuerdo. Yo lo veo con colegas, mujeres, porque el grupo de investigación en altas habilidades que tenemos a nivel internacional, que formamos parte de, no sé, mujeres argentinas, uruguayas, claramente brasileras, de Estados Unidos, como te decía, de Karen, chilenas, son mujeres. Eso es lo increíble. Son mujeres científicas investigando en áreas de neurociencia, en el área de humanidades, en el área de educación. Somos mujeres que formamos un grupo de investigación. Y varias de estas mujeres están empezando a tener, en la confianza que tengo con alguna de ellas y que hemos conversado, estoy empezando a ver que están empezando a tener dificultades en su entorno familiar, su círculo familiar interno,
porque es fuerte lo que voy a decir, pero así lo viven ellas, están acompañadas por hombres que no se bancan, decimos en Uruguay, que no se bancan al lugar que están empezando a tener debido al potencial que tienen. Entonces están empezando a tener dificultades en esa interna, en esa lógica de, pero vos sos mujer, vos tenés que quedarte, vos tenés que dedicarle tiempo a tus hijos, pero no puede ser que te vayas de vuelta de congreso, pero no puede ser que ahora te ofrezcan este trabajo y yo qué hago con mi trabajo si nos tenemos que ir todos. Y con este rol lo están viviendo, lo están viviendo. Hay 2 compañeras que lo están viviendo. Y es fuerte cuando ese otro no se banca el potencial, la mujer con ese potencial, con esa cabeza, con esa forma de pensar. Sí, es que aún intentan Son realidades, rebajarnos. son realidades, no digo que pase en todos lados, No, pero son 2 realidades que conozco y no generalizo como tal, pero son importantes. sí. No, sí, totalmente. O sea, yo al final, yo no tengo marido ni pareja y justamente es un gran problema ahora mismo de que yo asusto. Claro, Asusto a los hombres, y me lo han dicho un montón de veces, pero me cuesta, hablando de la intensidad, ¿no? Es que me cuesta encontrar mi lugar. O sea, ¿cuál es mi lugar al final? Si yo simplemente estoy siendo yo, y si soy intensa, si hablo mucho y si soy inteligente, pero otra vez, yo creo que es la inteligencia al final, porque muchos piensan que es ser súper racional, buena en matemáticas, en ciencia, y luego me conocen y yo creo que les abro un melón. que es miedo a la inteligencia, claro. Es como un miedo a la inteligencia. No sé si hay documentos sobre esto, pero yo le pongo ese nombre, es miedo a la inteligencia. Sí, miedo a que ese otro te supere y que te deje en un lugar de, no sé, de humillación. Andas a ver las ideas que se puedan hacer esas personas, ¿no? Pero se me ocurre. Humillación, soy un reemplazo, no sé, pero es como miedo a la inteligencia. Sí, yo por suerte tengo la bendición de ser acompañada por una persona que también tiene altas habilidades. ¡Yay! Es intenso, pero nos complementamos muy bien, porque claro, él ha vivido conmigo todo este proceso y yo creo que lo ha vivido para él mismo también, porque yo a él lo identifiqué, lo, le hice incluso parte de la evaluación, la otra se la tuvo que hacer una colega, porque si no podíamos caer en malas interpretaciones. Pero yo di el primer paso con él y claro, él también se ha ido identificando y le pasan muchas de estas cosas que estamos conversando y es hombre. O sea, hay cosas que no están vinculadas al género. Lo que está vinculado más al género es esto que nos pasa en determinados roles, en determinados lugares de toma de decisiones y de responsabilidades, pero creo que se debe a esta mirada, estas etiquetas, estos prejuicios, a lo que yo contaba en esa charla TED, a lo que te comentaba de bueno, es el otro que no sé, tal vez no puede con lo que a mí me pasa, pero bueno, en definitiva, es tu mirada, es tuyo eso que te está sucediendo a vos, porque yo estoy bien con lo mío, este, ¿no? Y bueno, pero volviendo a esta cuestión como del apoyo y el miedo a la inteligencia, el caso, por suerte, estoy siendo bien acompañada, porque entiende lo que me pasa, lo entiende en primera Entiende. persona. Sí, el entendimiento es todo. Y esto de atraer a las personas tóxicas, yo no sé si es que las atraemos, pero creo que tenemos, dependiendo de la inteligencia que tengamos más desarrollada, ¿no? De las habilidades y, y, y capacidades que por ahí tenemos como más fortalecidas dependiendo en qué inteligencia y demás,
Eh, Creo que en nuestro caso me da la sensación que por lo que estás contando te pasa como algo similar. Tenemos esta habilidad de abrirnos, de poder conectar en un nivel de profundidad con lo que le pasa al otro, que ahí es cuando identificamos un montón de cosas, de que hay personas que no están buenas, que el vínculo que estamos teniendo no está tan bueno, pero es por esa entrega, ¿no? Y por esa conexión fuerte que hacemos, porque a mí me pasa que esta mirada complaciente, esta mirada no sé, ¿cómo se dice? De esta mirada más como tierna, de poder escuchar al otro, de conectar con ese otro, me hace Mm. entender que por ahí pueden haber otras interpretaciones de lo que le esté pasando. Entonces, claro, cuando uno empieza a abrirse y a conectar, se das cuenta de que hay cosas que no están buenas en el vínculo que está pasando con ese otro. No significa que sea malo, pero sin entrar en categorías, ¿no? Pero pasa un Eh, poco eso. Mientras otros por ahí cierran ventana y cortan rápido el vínculo. Eso, No igual es, receptivo, eso te iba a decir, no sería lo de la empatía, lo que dicen siempre que somos muy empáticas o empáticos. puede ser. Sí. No sé, Eh, no tengo datos sobre todas estas cosas. Eh, no, Creo que, o tal vez sí, pero en este momento no no me te estoy dando preocupes. cuenta. Yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, como una empatía más desarrollada, como una capacidad de conexión más desarrollada. Somos como muy perceptivos, o al menos yo me identifico como muy perceptiva, al punto que logro como hacer, esto creo va más como con el pensamiento divergente y estas múltiples conexiones y de asociaciones que hacemos en los esquemas mentales, ¿no? Que una categoría la enganchamos con otra, pero todo tiene lógica y termina siendo en definitiva esa realidad que estamos percibiendo, pero que justamente dadas las conexiones y que se dan, y cómo interpretamos esa realidad y el aporte humano que le ponemos a ese vínculo o a lo que estamos captando, hace que muchas veces otra persona no se dé cuenta. Creo que puede ir un poco por ese lado, pero no sé, me quedo pensando, ¿a qué Que se debe? justamente al final puede ser también lo del efecto espejo, porque me ha pasado mucho o me voy dando cuenta de que y yo noto cosas del otro que él o ella misma es inconsciente. O sea, no es consciente de sus patrones y yo los voy identificando. Y con la necesidad esta de conectar en profundidad, de querer hablarlo, porque al final lo que queremos es ayudar al otro y a mejorar juntos, sobre todo si hablamos de un plan de pareja. Por lo menos yo, como dijiste, hablando subjetivamente, eh, tengo esta necesidad de crecer juntos y para eso, pues cada vez quiero es pedirle al otro, escúchame, porque lo que veo, lo que siento es real y es que de verdad puedo ayudarte. Y la mayoría de la gente siento que me rechazan porque no quieren la ayuda, porque que no quieren cambiar o no están dispuestos no es el momento para ellos. Y al final voy entendiendo que me han rechazado muchas veces porque simplemente hablando conmigo se van entendiendo a ellos mismos y no quieren ver, no quieren ver lo que está mal en ellos. Sí, sí, puede ser que pase un poco eso, tal cual. Em, Creo también que este tema de la supportación tiene como muchos prejuicios. Mm. em, Hay muchos mitos, muchas confusiones en torno a este tema por desconocimiento, por malas interpretaciones de teorías, por Sí. negligencia, yo qué sé, por muchas razones. Entonces, una persona con superdotación, partimos de la base de este concepto de inteligencia que hablábamos, tiene que ser hombre. Ya venís vos, mujer, rompiste los esquemas. O sea, ahí hay una persona que se va. Sí. Dos, las personas superdotadas son, no sé, tipo Albert Einstein, una cosa así, y resulta
que vos tomás helado, te gusta la música, llorás con una película, bajé persiana, no puede ser. No, no puede ser. Tercero, no creaste nada importante para la humanidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Vos me contás que fuiste de un lado a otro, tuki, 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 porque nada te conforma. Cierro pantano otra vez. No hay chance. Tercer filtro, cuarto filtro, no sé por dónde voy ya contando. Y después viene asociado esta cosa de que son personas soberbias, engreídas. Entonces, bajita estas ventanas que ya te adjudiqué las otras múltiples etiquetas y confusiones y demás, y no tengo ganas, no me interesa, me da temor, pavor, y no puede ser que vos seas real y me vengas con todo esto. Entonces, no tengo ganas de conocerte. Por un montón de cosas que me pasan que no tengo ni idea cómo ponerle palabras a todo esto. Entonces, chau, Lea, adiós, búscate a otro. Pero me ha pasado, claro que sí, me ha pasado. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento del tema. Tiene que ver, porque Totalmente. ¿qué es una persona con subtación? Exacto. La pregunta del millón. ¿Qué? Cuando me preguntan, o sea, ¿qué contesto? Porque siempre me ¿Qué te contestó? Bueno, yo te contesto así. Es una persona de carne y hueso, de este tiempo también, que puede ser hombre, puede ser mujer, en cualquiera de las edades, niño, niña, adolescente, adulto mayor, lo que sea, que puede tener empleo, puede no tenerlo, puede hablar divinísimo, puede hablar a lo indio, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Como que hablamos mal, nos conjugamos bien, ¿no? No entendemos la estructura gramatical de un enunciado, pero que piensa, vive, siente y actúa con una calidad superior y de manera constante a la media poblacional. Punto cerrado. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta eso? Y bueno, fíjate, aprenden más rápido que sus compañeros, que sus pares. Y cuando digo pares me refiero a una persona de su misma generación, en un determinado contexto similar, o sea, que la muestra sea muestra representativa, ¿no? Aprende más rápido, es muy imaginativo, usa mucho el razonamiento hipotético-deductivo, generalmente es más de un pensamiento divergente, ¿no? Esta múltiple asociación de ideas, es muy sensible, no significa que es llorón, significa que es sensible a las cosas bonitas, ¿está? El funcionamiento de las neuronas espejo en las personas con sortación es topísimo, funciona muchísimo. Yo te cuento algo y enseguida empatizás conmigo. Ahí está la sensibilidad. Yo escucho música y se me eriza la piel y escucho música. Eso da cuenta de las habilidades, de las destrezas más desarrolladas en determinadas inteligencias. Claramente, fíjate, empecé flamencos. Qué novedad sería, ¿no? Tienen una energía, ¿cómo te digo? Les brota la energía por dedicarse a lo que realmente les interesa y pueden pasar horas en eso. Pueden pasar horas en eso. Al punto que te digan, ya está la cena. Ay, ¿cuánto pasó? Hace 4 horas que estás en la computadora. Ay, no me di cuenta. ¿No? Entonces, hay un conjunto de indicadores que hacen a la habilidad por encima de la media en cualquiera de las inteligencias múltiples de las documentadas por Gartner o en una combinación de esas inteligencias. Hay indicadores que hacen a una alta creatividad en esas inteligencias y a un compromiso con esa tarea, con esas actividades vinculadas a esa inteligencia. Entonces, cuando se da la interacción entre estos conjuntos de indicadores que hacen a la habilidad por encima de la media, a la creatividad y al compromiso con la tarea, vos, como ser humano, estás identificando en un momento determinado, en un contexto determinado, a una persona que se está manifestando, está actuando con comportamientos que se definen como superdotados. Entonces, claro, vos ves que aprende rápido, razona rápido, saca las cosas así, que se está aburriendo en clase, que no te presta atención, pero sabe de lo que va, que tiene más energía para los temas que le interesan.
que otros, que se aburre con facilidad, porque hay cosas que no le copan, porque mencionaste el título de la charla y leyendo la temática ya sacó en cuenta lo importante. Entonces pasaron 10 minutos, me pasó ayer en una charla, y me puse a hacer la presentación de una ponencia que tengo más adelante. Y mientras tanto iba escuchando y me hicieron una pregunta en la charla porque estaba invitada. Esto es vergonzoso contar esto, pero me pasó. Me hicieron una charla, me hicieron una pregunta y yo sabía de lo que estaba hablando. Y tenía la pantalla partida en dos, pues estaba trabajando en mi presentación de otra cosa. Esas cosas pasan. Pero claro, cuando yo trabajo con, bueno, la intensidad, ¿viste cómo te estoy contando las cosas? La intensidad, pero cuando yo trabajo con niños, sobre todo con adolescentes, que yo tengo mi consultorio, que trabajo, como te decía, en el área psicopedagógica, y identifico y demás, y una de las cosas que es muy frecuente que suceda con las adolescentes mujeres es, ¿y esto para qué me va a servir? Porque nadie me va a entender. Una de las cosas que yo les comento es esto, ¿no? Decir, bueno, fíjate que todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. Y hasta antes de hacerte esta evaluación, vos vivías como en un momento de duda, de desasosiego, de incertidumbre, tal vez como de yo soy la rara, nadie me entiende. Bueno, ahora que podés mirarte como con otros ojos, tomate tu tiempo para sacar ventaja de este perfil de fortalezas y debilidades. Pero ventajas no, en el sentido de sos mejor, porque no somos mejor. A veces somos inferior en algunas cosas, porque somos seres humanos. Sí, tenemos nuestros defectos, virtudes y demás, porque tenemos fortalezas y debilidades. Pero tenemos que usar este perfil de fortalezas y de en nuestro beneficio. ¿Para qué? Para ser mejor persona. ¿Y esa mejor persona para quién es? Para nosotros. Yo tengo que poder llegar al final del día y celebrar mis logros. Y poder darme un beso y abrazarme y quererme así como soy con las cosas que hice. Y con las que no puedo hacer y que, bueno, tal vez si lo sigo intentando, si sigo caminando sobre eso y demás. Eso es sacar ventaja personal de la fortaleza. Es saber que si yo aprendo más rápido de un video, entonces grabate tus clases, grabate hablándote, saca ventaja de lo que a vos te sirve. Esto pensado en adolescentes que a veces les preocupan mucho como la parte académica, la parte educativa. Bueno, si vos sabés, Mariana, que vas a decir una cosa y en el trabajo no te la van a entender, no la tires de una. Saca ventaja de lo que vos sabés del conocimiento que tenés o de la interpretación que estás haciendo. Dividí esa información en etapas. Y no es desacelerarte. No es desacelerarte. Y saber es conocerte. Es conocerte y saber funcionar de manera armónica, saludable, en un contexto donde celebrás las divergencias, donde celebrás que todos seamos distintos, porque todos tenemos para aportar. Y no esperes que otro aporte igual que vos. No esperes. Baja tu perfeccionismo. Hacelo menos neurótico. El perfeccionismo está bueno, sí, trabajás para mejorar, pero baja la parte neurótica. No esperes que los demás funcionen como vos. Si vos eso lo entendés, lo puedes trabajar, te estás conociendo, estás haciendo uso de tu fortaleza, la estás usando en tu poder personal para ser mejor. En este caso, el servicio, por ejemplo, del trabajo en equipo, ¿no? Colaborativo, etcétera. No es fácil, pero Iba a decir, justamente esta parte a mí me ha costado un montón y creo que solamente este año, yo llevo 3 años identificada, y solo este año he empezado a entender cuánto yo puedo dar de mí para que le sea suficiente a la gente, a nivel laboral, pero también a muchos niveles en realidad, pero sobre todo en el trabajo,
yo tengo que dar mi 1% y poco a poco, como dijiste, cada piedra al edificio, porque nosotras, si no, yo doy todas las ramas del árbol, porque ya he visto todo el árbol. O así lo siento, ¿no? Que nadie puede ver el árbol, simplemente ven las raíces, o a veces el tronco o una parte. Sería esto, ¿no? La diversidad. Al final, que cada uno puede ver una parte del árbol, pero yo ya he creado el árbol. Sí, Sí, hay que ir paso a paso. Sí que aún siento, como dijiste, que es un poco disminuirme o desacelerar. desacelerar. Sí, 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 totalmente. Y no estamos acostumbradas. O sea, yo no estoy acostumbrada. No, Ya. sabes que durante mucho tiempo yo pensaba que hacer eso era defraudarme a mí misma, porque yo no soy así. Y me daba mucha rabia, mucha impotencia que el contexto me exigiera o me diera a entender que yo tenía que frenarme, actuar distinto. Entonces me daba mucha rabia. ¿Por qué me exigen algo que no soy? ¿Por qué no me aceptan como soy? Que yo sí te tengo que aceptar a vos como sos. ¿Por qué tú a mí no? Sí, Cuando yo entendí que lo que me exigen es la interpretación, en realidad está en la interpretación que yo hago de lo que pasa, cómo quiero tomar lo que sucede, ¿no? Cómo me quiero posicionar emocionalmente con eso. Me di cuenta que en realidad, si no hay maldad, si no hay maldad, en realidad el otro está funcionando como cree que tiene que ser o como puede o con las herramientas que tiene. Y tal vez, no lo sé porque nunca lo he preguntado, pero tal vez hasta está haciendo un esfuerzo por querer funcionar como realmente funciona y yo no lo estoy pudiendo captar. Entonces, me di cuenta que no es defraudarme a mí misma, sino que es entender que para poder, como decías recién, ¿no? Construir el árbol, yo tengo que aportar algo. Y que lo que aporte sea sustancial y que lo que aporte sea ese plus de esto lo hizo Mariana, esto lo pudo poner porque esperábamos que así sea, ¿no? Pero que otro también sienta que puede aportar, porque entonces no construimos nada en conjunto, nada en conjunto. Mira, una estrategia que yo tengo, no sé si es buena o no, pero de momento me está funcionando. Tal vez mañana no me funciona más y tengo que aprender sobre mis fortalezas y debilidades y el contexto, para crear mis nuevas estrategias. Pero por ahora me está funcionando. Cuando hay que hacer un trabajo en equipo, producir algún documento, elaborar algún informe o cuestiones así, que realmente requiere como, bueno, tiempos de pienso, de procesar, de cranear, de bajar a tierra y después producir y demás. Y yo me doy cuenta como vos que veo no solo el árbol, sino que además ya empiezo a vislumbrar lo que viene a ser el bosque, y que muchas veces me pasa esto de, de empezar a percibir, vamos a tener problema en esto. ay, sí, Si lo hacemos así, no nos va a salir bien. Empezar como a ver las alternativas y los errores posibles, ¿no? Casi como una bola de cristal. No lo tenés seguro, pero empezás a captar algunas cosas que están buenas meterlas en el pienso y que a veces no se entienden así. Entonces, una de las cosas que yo hago, además de fragmentar, como te decía recién, es armar el bosque para mí sola. Armo el bosque porque no me cuesta, o lo que a mí me cuesta es dentro de mis posibilidades, ¿tá? O sea, con el esfuerzo, no sé, X, normal, no sé, tá, lo hago, armo el bosque. Y en la medida que vamos generando acuerdos y vamos, no sé, produciendo o elaborando cosas, voy como diciendo, pensé en esto, me parece esta posibilidad, tiré unas ideas, esbocé esto por acá, estuve craneando esto el fin de semana, no sé qué les parece, tal vez se puede tomar así, adaptar, ¿qué opinan? involucrar. Entonces le bajo esa carga de ya lo hice, le bajo esta carga de, jaja, viene Mariana a resolver todo, pues no resuelvo nada,
le bajo toda esta cosa que por ahí pueda estar em, confundiendo nuestros vínculos, entreverando y enlenteciendo el trabajo colaborativo y que pueda estar sin querer valorizando el potencial del otro. Entonces lo presento como alternativas, como posibilidades, como me ganó la ansiedad, me ganó el tiempo que tuve para pensar sobre esto, tiré estas ideas, generé este pienso. Es una alternativa. Y vos sabés que cae mucho mejor. Cae mucho mejor al punto de que la mirada que le devolvés al otro es, vos también podías pensarlo. Date tu tiempo. Y ese otro comienza a ser más productivo. Comienza a tirar ideas que vos decís, qué interesante. No lo había pensado. Esto se puede mejorar. No se me había ocurrido y yo creí que estaba genial lo que yo había hecho. De verdad, de verdad. Hay unos experimentos en internet, viste, los reels que uno ve y cosas así. De hecho, hay una investigación que ahora no me acuerdo, que se hizo en Inglaterra, hace unos cuantos años, que a un grupo de estudiantes se dividía la clase en dos partes, ¿no? Un grupo de estudiantes se les daba una prueba y les decía, bueno, esta prueba es pensada en el potencial de ustedes, la pueden resolver muy bien, no van a tener dificultades, tienen toda su capacidad para poder hacerlo, o sea, los alentaban, ¿no? Les valoraban el potencial, esto, ¿no? Y a la otra mitad les decía, bueno, esta prueba es muy difícil, es compleja, sepan de que les puede llevar mucho tiempo, puede pasar que vuelvan, palabras más, palabras menos, espero no estar haciendo una interpretación errada de la investigación que después si la encuentro en mis archivos te la comparto. Y resulta que lo más importante, lo que quiero sacar de esto es que las personas que le daban el valor de poder hacerla, le mostraban que confiaban en el potencial, en que podían lograrlo, lo resolvían. Y las otras personas que tenían el mismo IQ, tanto que no es menor y olvidé mencionar que tenían el mismo IQ, con la misma prueba, pero con esta carga emocional, esta desmotivación, no valoro lo que vos podés o no hacer, no pudieran resolverlo. Entonces, me he basado en esas fortalezas, me he basado en lo que yo conozco, en lo que sé de la educación, de lo que estudié, de las relaciones con el otro, de lo que a mí también me hace bien. Cuando me dicen, ¡ay, qué bueno! No se me ocurrió, gracias. Y me decís, ¡ay, de verdad! ¿En serio? ¿Fue para mí ese lado? Bueno, se trata de ser humano con el otro. Te iba a decir, al final somos seres humanos y entonces somos emocionales. Y esto yo creo que solemos olvidarlo, sobre todo cuando pasamos todo el tiempo en nuestra cabeza. Sé que a mí me ha costado bajarme al nivel intuitivo, corazón y cuerpo también lo he aprendido. Y ahora se me ha abierto un melón, digamos. Pero también me siento mejor con la vida y con las personas, el entorno, ¿no? Vivo mejor, pero es verdad que también duele mucho. Porque, o sea, volví a sentir todo muy fuerte, muy intensamente. Sí. Esta parte. Somos seres emocionales. Antes que racionales, somos seres emocionales. Dentro de la evolución de nuestro encéfalo, bueno, el cerebro, bueno, al reptiliano lo sacamos, el cerebro, pero que hace todo el sistema límbico bueno, tenemos la amígdala, se procesa, es el centro de nuestra recompensa, donde se activan y se frenan un montón de lo que son después las emociones y demás. Somos seres emocionales en nuestra evolución. Primero eso, y después racionales. Es así. Ya, pero me parece también que, Sí. claro, Sí. y creo que siendo súper dotados, bueno, igual me equivoco, pero mi experiencia ha sido que mucha gente como nosotras se les olvida y pasan pues es demasiado tiempo en su parte racional y no entienden la parte emocional, no entienden, que yo no entendía tampoco, o me protegía, ¿no? Porque todo me dolía demasiado, era demasiado intenso, yo creo que era eso. No sé si te ha pasado. Sí, sí, yo creo,
creo que a veces uno usa el razonamiento como mecanismo de defensa, como un mecanismo de defensa, racionalizar todo. Hay otros que utilizan otros mecanismos de defensa porque, bueno, a ver, nuestra psiquis hay que cuidarla, tenemos que, nuestra mente, nuestro sistema cognitivo, nuestra mente tiende a buscar el por qué, necesita explicaciones, razones, necesita encontrar congruencias en nuestro ser y actuar y sentir para congruencias con el mundo. Entonces, a veces una forma de cuidar al yo es con mecanismos de defensa y la racionalización es una. La racionalización es Lo cual más, es que, no, sigue tú. no sé eso, que la utilizamos, tal vez algunas personas la utilizamos mucho. Yo trato de correrme, a veces digo, ya sé que estoy racionalizando esto, pero ¿cómo me pasa tal y tal cosa? Me hablo a mí misma, porque los mecanismos, también he encontrado eso, mira qué interesante. También he encontrado eso, que las autofrases, ajá, utilizo mi pensamiento, que es lenguaje puro, y me doy autoinstrucciones. Utilizo autofrases para contener, sí, estos mecanismos que en realidad me frenan o me hacen como darle vuelta a la cuestión para que yo digo, bueno, no, dale, que pase la emoción que tiene que pasar, hagamos algo con esto, pero no tapemos, no evitemos, porque después ahí el golpe es como más fuerte, ahí es donde va a doler más. Cuando nos damos cuenta que la congruencia es incongruente con la realidad. Entonces, pero bueno, es lo que me pasa a mí, ¿eh? No significa que le pase a todas las personas con estos comportamientos. Recuerden que estoy hablando de mi subjetividad. Sí, no te preocupes, creo que lo entenderemos. Y yo también hablo de mí misma, tampoco generalizar un poco difícil. Sí. Es que cuando comentaste cómo gestionas ahora mismo lo de tener muchísimas ideas, ¿no? Y ver el bosque, quería preguntarte si al final te aburres. Creo que esto es un tema, es un temazo, el aburrimiento, que en mi caso por lo menos creo que no entendía realmente en qué momentos o qué era el aburrimiento para mí, porque lo puedes entender en la clase, ¿no? Que eres un niño y pues te aburres, entonces empiezas a hablar con los compañeros, ¿no? O saltas clases, bueno, lo que hacía a mí me sacaban los profesores de la clase porque hacía tonterías, porque me aburría, pero luego de adulto esto sigue también, pero de otra forma. Bueno, hay adultos, yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia como investigadora, esto lo puedo decir, que hay adultos que no se bancan, eh, esto es una expresión, a ver cómo te lo explico, eh, no toleran, no se animan a vivir, a sentir, ¿no? Por eso digo, no se bancan, como que no pueden sostener, aceptar y sostener, hacer algo con eso, ¿no? El aburrimiento, la frustración de aburrirse, por aburrirse, la frustración por aburrirse. Entonces, muchos procrastinan, a todos nos pasa. Muchos procrastinan, otros tantos abandonan en la última materia de facultad, otros directamente no lo intentan, o sea que hay como muchas expresiones, muchas manifestaciones para esto. Yo creo que el aburrimiento viene cuando no lo identificamos que cumplimos ya como un ciclo muchas veces, ¿no? Como que cumplimos un ciclo en ese interés, ya le sacamos jugo al tema, ya lo exprimimos, ya lo manejamos, ya hicimos un montón de cosas, ya lo investigamos, lo desarmamos, volvimos a construir y cambiar piezas. Cuando ya no hay más, ahí decimos, ¿qué hacemos? Me aburrí. Tengo que hacer algo distinto para seguir teniendo, eh, para no oxidar mis habilidades, yo lo interpreto así, para no oxidar mis habilidades, para seguir manteniendo estos niveles de, no sé, había escuchado un podcast hace un tiempo de un argentino que
Stanislao Barak, que hablaba de las emociones y demás, y entonces decía esto, ¿no? Dopamina, placer, serotonina, felicidad. Bueno, yo necesito como el equilibrio en estas cosas, que me dé placer, pero que a la misma vez me dé felicidad, porque la felicidad es algo intrínseco, es un estado, es más estable y me permite a mí disfrutar entonces lo que estoy haciendo, el placer. Entonces, cuando identifico que se cumple un ciclo con algo, empiezo a aburrirme. Y en ese aburrimiento yo tengo que entender de que estoy bajando esos niveles, ¿no? No sé, dopamina, etcétera, bla, 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 lo que sea, estoy bajando todos esos niveles y tengo que empezar a explorar qué otras cosas puedo hacer para volver a poner en juego mis habilidades. Que es distinto a la insatisfacción. Yo sé que se puede confundir con estar insatisfecho, sé que se puede confundir como esta cuestión maníaca, con esta manía, con un TOC, pero no va por ahí, porque yo me puedo aburrir y yo me puedo bancar la frustración de estar aburrida, ¿tá? Y sentir que no sé, que durante una tarde no hice nada, y la nada por ahí fue mirar una película, tomar unos mates, estar en el sillón sentada afuera mirando a mi perro jugar con la pelota, pero yo siento que no hice nada. No es esto, no es nada, no. No es eso, exactamente. No. Es distinto a la insatisfacción, al no estar feliz con lo que estás haciendo. Es tener un momento de pausa, yo cambiaría ese aburrimiento por ese momento. Termino un ciclo, tengo un momento de pausa en el cual conecto con un momento en el que no estoy a tope, en un momento en el que me invita a explorar otras cosas y ver por dónde puedo seguir. Si es que quiero Totalmente. seguir con algo distinto. Eso. ¿Y te pasa Eso, también con las personas? Perdón. sí, sí, me pasa con las personas. Sí, sí, sí. Tengo un grupo de amigos bien amplio, bien grande, con distintas llegadas, algunos de facultad, otros de trabajo, otro por mi esposo. Y es re lindo porque después en comidas de fin de año, que organizadas, por ejemplo, por nosotros, se juntan todos. Eso es re lindo. A mí me encanta eso. Pero me pasa con los amigos, con las personas, con los compañeros, eh, que se da este ciclo también como de pausa, de aburrimiento, ¿no? Pero de pausa, digamos, con las temáticas que converso y que comparto y los momentos que comparto. Y creo que eso es propio no solo de las altas habilidades, sino de la raza humana, de los intereses que van cambiando, de mis propias habilidades. Yo hoy te decía, ¿no? Mis habilidades han ido cambiando, mis destaques, mis áreas de destaque han ido cambiando, producto de los distintos contextos y momentos en los que vivo y cómo yo también voy evolucionando, y cómo va modificando mi cabeza también, ¿no? Entonces con las amistades, con los vínculos también pasa, pero pasa más, eh, a mi juicio, solapada, más velada, porque se entrelazan otras cuestiones más humanas que son más compartidas, y que no, me parece que no tienen tanto peso el tener o no tener altas habilidades. Lo que sí tiene peso, o lo que sí por ahí tiene más vinculación con esta temática de las altas habilidades de soportación, es el deseo de hacer vínculos con ciertas personas y no con otras. Que era un poco lo que decíamos hoy del tema de la toxicidad en los vínculos y etcétera, ¿no? Sí. Eh, Muchas de mis amistades tienen bastante más edad que yo. Y yo. Y algunas otras tienen bastante menos que yo, sin ser menor de edad, eh, por supuesto. Y eso representa también los intereses compartidos, lo que yo le puedo aportar, lo que ellos me aportan a mí, y cómo ese vínculo se va creando desde ese lugar que es de común acuerdo, pero no explícito. En ese sentido, sí. En ese sentido me pasa un poco. Es un poco esta necesidad, bueno, yo lo vivo como una necesidad de que el otro siempre
me enseñe algo. Pero por eso lo encuentro súper difícil, porque como dices tú, necesito intereses en común. Pero ahora que también me he abierto al mundo emocional, tengo más esta parte de inteligencia interpersonal o inteligencia emocional que me hace querer aún más cosas o con otro tipo de gente que luego no encajo a nivel intelectual. Eh, y, y entonces me aburro rápido porque ya me han enseñado lo que necesitaba, básicamente. Es que suena a que uso la gente, no es así, ¿no? Pero es verdad que sí. Siento que por eso a veces las relaciones sociales nos pueden costar. Sí, a veces cuestan. También parte del tipo del área de destaque que vos tengas, del tipo de comportamientos superdotados que presentes. Si están más en el área interpersonal, probablemente no te cueste tanto. A mí no me cuesta hacer vínculos. Lo que me cuesta No. es querer sostenerlos. Exactamente, A mí eso me es. cuesta hacer vínculos. Me cuesta No, querer y sostenerlos. Entonces, ya. mientras que otras personas que tienen sus áreas de destaque en otras inteligencias o en otra combinación de esas áreas de la inteligencia, por ahí sí les cuesta hacer vínculos, ser sociable y demás, y encontramos una persona más introvertida, o antisocial, o antipática, o que se queda en un rincón. No sé, bueno, serán otras explicaciones, otra causa. Pero a mí lo que me cuesta es querer sostener. Pasa por un deseo que es propio. Pasa por una necesidad propia, por la toma de decisión. Quiero sostener este vínculo. Hay vínculos que es como tú decís, no es que yo use a las personas. No, al menos no está de manera explícita en mi deseo de querer hacerlo. Pido disculpas si lo toman así, pero no surge de mi motivación hacerlo. Pero el tema es que en el vínculo las personas siempre buscamos algo. Mentira que hay un otro que se acerca porque simplemente se acercó. Todos buscamos algo. Así sea así de poquito o así sea mucho. Después se valorará y se pondrán, se harán juicios de valor al respecto si es moral, ético o no. Pero al margen de eso, todos buscamos algo. Y en esa búsqueda a veces está la posibilidad de no encontrar lo que yo quiero y por eso me cuesta que esto de decir no quiero sostener este vínculo. No me interesa, no sos vos, soy yo que no estoy aportándote nada, que no encuentro un valor intrínseco en este vínculo más que buen día, ¿cómo está? Salió bien el informe, perfecto, gracias, nos vemos, ¿vas a la comida de fin de año? Y voy un ratito por ir, pero no es una cosa que digo, ¿de qué vamos a conversar? De la música reggaetón que salió ahora, sí, a mí no me interesa, lamento mucho, pero de verdad que no. Sí, sí. Por favor, no me Esto- juzgues. No me interesa hablar de eso. ¿Te interesa hablar de política? Yo no sé nada, pero me estaría fascinado para escuchar. No te interesa. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a compartir? Digo, o sea, te respeto a vos, respetame a mí. Hay veces que no me interesa y ahí es donde te decía, ¿no? Como que me cuesta más esto, ¿no? En realidad de aceptar que no quiero sostener determinados vínculos que no se puede ser amigo de todos. No se puede ser amigo de todos. Y eso creo que todas las personas lo manejamos muy bien. Entonces, ahora le pero estamos poniendo la interpretación personal de esto. mm, de No se puede ser nuestra amigo de todos. A vivencia. veces uno no quiere. Y es válido también. Vale, pues genial, Mariana. Ya creo que vamos por 1 hora. Qué rápido. Bueno, Súper. Hay tanto para hablar. sí, 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 no podemos seguir 3 horas, yo creo, fácilmente. Creo que lo último que te podría preguntar para cerrar un poco, pero creo que ya tengo la respuesta, pero para las personas que van a escuchar, al final para ti, o sea, la superdotación es un poco más un regalo o, no diría maldición, pero algo que se tiene que aprender a manejar, diría, ¿no? Yo creo que se puede considerar como un regalo, como la vida misma, o sea, regalo como esto, ¿no? Este conjunto de habilidades, de destrezas, fortalezas, de puntos débiles, de fragilidades que tengo. Bueno, la vida es un milagro, la vida es un regalo. No es una frase cursi, porque de hecho, siendo muy pequeñita, de 1 año y medio, casi me chu, 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 chu. Así que no lo digo como una frase cursi.
Wow. Lo digo porque realmente lo siento así. Y tener altas habilidades de superdotación es para mí la posibilidad de hacer algo distinto, algo diferente en el día a día. Y por diferente me refiero algo que sea poco convencional, que pueda mostrar al otro que se puede pensar distinto y que está bueno aceptarnos y que tenemos que vivir convivir con las diferencias. O sea, es un milagro en ese sentido, de que bueno, porque mi vida es un milagro, tu vida es un milagro. Entonces, o sea, no tengo una respuesta para esto, tengo emociones y las emociones que tengo no les puedo poner mucho en palabras para responderte, pero yo le diría a una persona que está transitando por un diagnóstico como tal, o, o, o que ya se lo dieron y que, bueno, necesita como hacerle frente a lo que ahí dice en la etiqueta, nada, anímate a darte tu tiempo, a ver cómo te vas encontrando en el día a día esas, con esos indicadores de altas habilidades de supportación. Y cuando te vayas encontrando y con los que no te encuentres tan bien, fíjate de qué manera podés usarlo para vos ser mejor persona. Nada más, ni más ni menos, que no es poca cosa. Y intentar todos los días ser un poquito mejor, una versión mejor. Sí. Para ti primero y luego impactamos el mundo. Sí, sí. Sí. Así es. Gardner, hay una frase de Gardner que dice que algo así, ¿no? No se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Bueno, yo diría algo así, no se puede ser buen amigo, buen esposo, buen trabajador, buen hermano, los títulos que quieras, si ante vos no te querés, no te valorás, no tenés deseos genuinos, humanos, donde, bueno, intentes hacer las cosas porque estás convencido que va por este lado, pero donde la maldad o el querer lastimar al otro o pisar cabeza no sea la base de tus decisiones. Si sale mal y pasan esas cosas, se pide disculpas, pero que no estén en la base de tus decisiones. Ay, te entiendo. Fuerte. ¿Viste? Hasta nos fuimos por el lado de la filosofía. Sí, sí, Esto es pues no me humano. esperaba menos. No, no. Bueno, otros dirán que sí, que es too much y demasiado intenso, demasiado profundo y no sé qué, y que se han perdido. Puede ser, pero se pierden Puede y nosotras nos aburrimos, así que, ¿qué quieres? Una puede tras ser, otra. exactamente, puede ser. Y otros tal vez dicen, pero che, tendrían que haber seguido hablando de este. Exacto. Bueno, haremos otro con más desarrollo. Bueno, o sea, digo que en próxima charla creo que seremos personas diferentes porque cada día aprendemos algo, como aprendemos Totalmente, rápido. totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Seremos diferentes. El contexto también hay una cosa que viene dada, que hay un aporte sin duda que lo que son los aspectos hereditarios, genéticos, genial. Pueden haber genes que se despiertan en determinado momento, pero el contexto hace de lo suyo para que eso pase también. Entonces ahí siempre estuvo el debate de crianza versus naturaleza. Bueno, la teoría de la superdotación de Renzulli plantea esto, de que los comportamientos superdotados se dan en determinados momentos de la vida, en determinados contextos, porque los factores ambientales, educativos, sociales, mi estructura de personalidad y cómo voy cambiando también en base a un montón de cosas, van a incidir en la manifestación de esos comportamientos. Entonces puede pasar, y me ha pasado, que hay periodos de mi vida que yo digo, dejé de ser superdotada, no puede ser, nada me sale o todo me sale de otra manera. No, hay momentos en los que la manifestación de mis comportamientos se van a dar porque el ambiente también así me lo propicia, me alienta y me estimula a que, bueno, se pueda expresar. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Wow, es que podemos seguir mil horas. Y la Sí. Bueno, ser para mí. pues sí, igualmente he aprendido mucho. Se me encanta tener la perspectiva, pues tu perspectiva, ¿no? Y de otra persona.
también siendo mujer, porque en este mundo, como ya sabes, no hemos dicho, identifican más a los hombres. Sí, no, creo que nuestras vivencias son un poquito distintas. Sí. Sí, sí, totalmente. Bien. Habría que preguntarle a un hombre a ver cómo lo vive, por el simple hecho de que su sexo sea masculino, ¿no? Lo que perciben los otros de, de ese rol y de lo que se espera que suceda, a ver cómo lo vive. Sí, Pero, bueno, ya lo haremos. pero bueno, veremos. Sí, pues muchas gracias, Mariana, por su tiempo. Gracias a ti por el tiempo y por la calidez en esta charla, me sentí muy cómoda y espero que esto pueda contribuir al menos en ese 1% o 0,1% o 0,001, perdón, en alguien. Y si ese alguien somos nosotras, también es muy válido. También, exacto, sí, sí, que también era el objetivo. Bueno, em, pues genial, pues nos despedimos y Pedimos vamos a un hablar, abrazo, seguimos en contacto. seguimos en contacto. Un Que beso. pasen bien. Chao para todos. Chao.